Teorema de Thevenin. Hola, mi nombre es Girailis y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre el teorema de Thevenin. Vamos a explicar qué es, para qué se usa y ejemplos prácticos. Así que vamos allá. ¿Qué establece el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin establece que cualquier parte de un circuito eléctrico entre dos terminales A y B puede reemplazarse por un circuito equivalente simple, una fuente de tensión en serie y una resistencia, manteniendo la misma tensión e intensidad en la carga conectada. Este teorema simplifica circuitos complejos con fuentes de voltaje, corrientes y resistencias lineales, aplicable tanto a corriente continua como a corriente alterna, usando impedancias. Fue enunciado originalmente por Helmholtz en 1853 y redescubierto por Thevenin en 1883. Pasos para aplicar el teorema de Thevenin. Paso 1. Identificación y desconexión. Identifica y desconecta la carga R sub L entre las terminales A y B, dejando el circuito abierto. Paso 2. Calcula la tensión de Thevenin. Calcula la tensión de Thevenin, que es la tensión en un circuito abierto A y B. Puede usar la ley de Kirchhoff, divisores de tensión o análisis nodal. Paso 3. Cálculo de la resistencia de Thevenin. Calcula la resistencia de Thevenin desactivando las fuentes independientes. Cortocircuita las fuentes de voltaje y abre las fuentes de corriente. Luego halla la resistencia equivalente vista desde A y B. Paso 4. Dibujo del circuito equivalente. Dibuja el circuito equivalente, tensión de Thevenin en serie con resistencia de Thevenin y reconecta la carga R sub L. Paso 5. Análisis de la corriente de carga. Analiza la corriente en R sub L con la siguiente fórmula que aparece en el video. Sí, mucha teoría, te entiendo, pero era necesario que yo te explicara esas cosas teóricas para que pudieras entender en los ejercicios prácticos. Pero sin más preámbulos y sin mucho bla bla bla, vamos allá. Ahora yo te mostraré en este pequeño circuito aplicar los pasos que te di anteriormente, pero no te vayas porque vamos a ir en escala. Luego de este circuito mi compañera explicará otro circuito y así tienes doble manera de estudiarlo, desde el más sencillo hasta lo más complicado, así que no te vayas. En este circuito se propone determinar cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 16 ohmios. Vamos a determinar dos puntos, un punto A y un punto B. Y vamos a utilizar una estrategia del teorema de Thevenin donde vamos a separar esta resistencia de 16 ohmios. Luego de separarla, como se aprecia en la imagen, entre los dos puntos A y B vamos a establecer que para determinar esos dos puntos, todo el circuito lo vamos a reemplazar por un circuito equivalente, que es nuestro circuito de Thevenin, con una resistencia equivalente, que vamos a llamar resistencia de Thevenin, y una tensión de Thevenin entre los dos puntos A y B. Todo este circuito lo vamos a sustituir por este circuito de Thevenin, para luego encontrar cuál es la intensidad de corriente entre los puntos A y B. Tenemos entonces nuestro circuito en el que vamos a determinar la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Para ello usaremos las leyes de Kirchhoff. Empezaremos con este nodo que vamos a llamar N. En el nodo N voy a establecer una intensidad de corriente I1 que se divide en una corriente I2 y en una corriente I3. En el nodo voy a tener una corriente I1 menos una corriente I2 menos una corriente I3 que es igual a 0, es decir, la sumatoria de la corriente en el nodo es igual a 0. Vamos a establecer dos mallas, la malla 1 y la malla 2. En la malla 1 establezcamos que este voltaje de 12 voltios, porque de acuerdo con las leyes de Kirchhoff, la suma de la fuente de voltaje en la malla deben ser igual a 0. Tengo un voltaje de 12 voltios, hay una caída de potencial de I1, siguiendo con la dirección de la malla hay otra caída de potencial de 8 I2. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia por la intensidad de corriente es igual a 0. Podemos establecer que 4 I1 más 8 I2 es igual a 12. Si divido todo esto entre 4 será igual a I1 más 2 I2 igual a 3. Y ya con esto tengo una ecuación de dos incógnitas, I1 y I2. Ahora vamos con la malla 2. Tengo una caída de potencial de 8 I3, otra de 4 I3. Como vamos de más a menos en una caída de 6 voltios, ahora estamos
en contra de la corriente sería 8 y 2 igual a 0. Realizando las operaciones correspondientes, me queda que eso es igual a 4 y 2 menos 6 y 3 igual a 3. Como ya no quedan 3 ecuaciones, que son las que están marcadas en rojo señaladas, despejamos a I3 en la primera ecuación y nos queda que I3 es igual a I1 menos I2. Sustituimos I3 en la ecuación 3 y quedaría 4 y 2 menos 6 y 3, pero I3 lo sustituimos que es I1 menos I2 y eso nos da igual a 3. 4 y 2 menos 6 y 1 aplicando la propiedad distributiva más 6 y 2 igual a 3 y nos queda menos 6 y 1 más 10 y 2 igual a 3. La otra ecuación con las mismas dos incógnitas es esta. La multiplicamos por 6 para reducirla y nos quedaría 6 y 1 más 12 y 2 es igual a 18 y como resultado nos da que I2 es igual a 0.95 amperios. Para encontrar I1 tomamos esta ecuación y como resultado sustituimos I2 en esa ecuación y nos da que I1 es igual a 1.09 amperios. Y como ya tenemos los valores de I1 y I2, lo que vamos a hacer es sustituirlo en la ecuación I3. Y como resultado nos da que I3 es 0.14 amperios. Ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Vamos a utilizar una supuesta ficticia tercera malla asumiendo una fuente de voltaje. Sería menos el voltaje Thevenin más 3 más 4 y 3 igual a 0. El voltaje de Thevenin es igual a 3 más 4 por 0.14, que es igual a 3.56 voltios. La estrategia para llegar a la resistencia de Thevenin es anular las fuentes de voltaje y ir reduciendo el circuito a una sola resistencia. Luego de reducir nuestro circuito, nos queda que la resistencia de Thevenin es de 10.91 ohmios. Ya para concluir este ejemplo práctico tenemos la resistencia equivalente que vale 26.91 y la intensidad de corriente que vale 0.13 amperios. Hola a todos, ahora vamos a continuar a analizar este circuito complejo para trazar la curva de la corriente de su diodo D. Utilizaremos el teorema de Thevenin para simplificar la red y la recta de carga. Para determinar el rango de operación del diodo, el objetivo es determinar cómo varía la corriente ID a través del diodo de silicio cuando su resistencia variable asociada cambia desde su valor mínimo de 1 ohmio hasta su valor máximo de 1500 ohmios. Para simplificar el análisis de la rama que contiene el diodo, aplicamos el teorema de Thevenin. Esto nos permite sustituir toda la red activa por una fuente de voltaje equivalente en serie con una resistencia equivalente. Para calcular RTH se anulan todas las fuentes independientes del circuito original. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se abren. La fuente independiente, corriente 4, se mantiene, luego se aplica una fuente de prueba 0,15 voltios en los terminales de la carga donde estaba D1. Mediante el análisis de malla se pudo resolver el sistema matricial para la configuración de RTH, obteniendo la corriente IM5 que sale de la fuente de prueba. La corriente de malla IM5 es igual a 0.0277. La fórmula de RTH es igual a E0 entre IM5. Su resultado fue 539.78 ohmios. Para calcular VTH, restauramos todas las fuentes independientes originales y medimos el voltaje del circuito VAB en los terminales de la carga. En este circuito, la rama de la carga está compuesta por la fuente de corriente I5 3540
igual a 3.54 y la resistencia R17 y R18. Dado que esta rama está en circuito abierto, la corriente I5 fluye completamente a través de R17 y R18. Los valores de I5 es igual a 3.54, R17 es igual a 18 ohmios y R18 es igual a 230 ohmios. Y su fórmula es R17 más R18. Tenemos que este procedimiento nos da 3.4 por 410 es igual a 1451.4 voltios. Ahora que tenemos el circuito equivalente de Thevenin, podemos aplicar la ecuación de la recta de carga para determinar el rango de operación de la corriente del diodo. La ecuación de la recta de carga, considerado el voltaje del diodo, que es igual a 0.8 voltios, para la conducción, y la resistencia RTH, R6, que es RV igual a 150 ohmios, y RV es ID es igual a VTH menos VD es igual a RTH más R6 más RV. La corriente máxima se obtiene cuando la resistencia variable RV es mínima. RV es igual a 1 ohmio. Este valor nos da el punto de operación extremo superior. Y esto se aplica a la fórmula que le dije anteriormente, y esto nos da 1450.6 voltios entre 690.78 ohmios igual a 2.1 amperes. La corriente mínima se obtiene cuando la resistencia variable RV es máxima. La resistencia variable máxima es 1500 ohmios. Este valor nos da el punto de operación extremo anterior. Ahí se aplica la misma fórmula y esto nos da 1450.6 voltios entre 2189.78 ohmios, que es igual a 0.66 amperes. Finalmente podemos trazar la curva de la corriente del diodo. La curva característica del diodo es la gráfica de ID versus BD. Los puntos que hemos calculado defienden la recta de carga, y la intersección de estas rectas con la curva de real del diodo define el punto de operación Q. A medida que la resistencia variable RV se mueve desde 1 ohmio a 1500 ohmios, la corriente del diodo se mueve desde su valor máximo de 2.1 hasta un valor mínimo de 0.66 amperes. El voltaje del diodo se mantiene aproximadamente constante, moviéndose muy ligeramente en el rango de 0.8 voltios a 0.83 voltios según la gráfica, que este tipo para un diodo polarización directa. La curva de la corriente trazada nos muestra rango completo de operación del diodo dentro de las especificaciones de la resistencia variable. Bueno, aquí simplificamos la red a su equivalente Thevenin con VTH, que es igual a 1451.4 voltios, y RTH es igual a 539.78 ohmios. Luego usamos la recta de carga estableciendo que la corriente del diodo va a operar en el rango de 0.66 amperes mínimo a 2.1 amperes máximo. Esto define el segmento de la curva de la corriente que describe el funcionamiento del diodo en este circuito. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con esta explicación y espero que les sea de mucha utilidad.